Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Verde. Hoy estamos aquí con técnico José Miguel Martín Muñoz. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. José, queríamos preguntarte de primeras qué opinas sobre la juventud actual y su relación con la cultura. Buena pregunta para empezar. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un lujazo estar aquí. Yo empecé también en medios, primero escrito y después con radio en el instituto, entonces bueno, me siento como muy identificado y es como regresar al pasado. Me alegra muchísimo. Al futuro. Yo creo que al final la juventud en general en todas las épocas, la mía también, seguramente también la de mi padre, éramos como un poco, por un lado los culpables de todo y por el otro las culpables de nada, ¿no? Porque es como que siempre teníamos como esa etiqueta de que pasábamos de todo, de que nada nos interesaba, claro. Pero todas sabemos que eso es del todo mentira, ¿no? Yo creo que evidentemente está en la mano de la juventud lanzar como lo que va a ser la cultura de cara al futuro, y yo creo que estamos viviendo un momento actual en el que la juventud está demostrando un interés por la cultura, por la música, por la poesía, incluso algo que es bastante nuevo, por la literatura, por el cine, por la imagen, muy, muy interesante, y yo creo que en mayor medida que en otras épocas. A su vez creo que también, bueno, las redes sociales juegan un papel bueno y malo a la vez, pero yo conozco mucha gente joven que ha sabido utilizarlas y que han sabido además autogestionarse para exponer lo que realizan a nivel cultural. Y eso me parece muy importante. Hombre, y es importante manejar bien las redes sociales, porque para mandar un mensaje que llame la atención y que se pueda saber perfectamente lo que queremos transmitir, es muy importante las redes sociales, y siempre que se use de buena manera es muy eficaz. Sí. ¿Difiere mucho el concepto de cultura que tiene nuestra juventud del que se tenía hace algunos años? Ahí deberíamos responder las dos, ¿no? Yo por un lado, que era el de hace unos años, y ustedes hoy, que son los que saben realmente qué concepto de cultura tienen en la actualidad, ¿no? A veces habla por ustedes, cosa que solemos hacer las personas que se supone que somos adultas, no es la mejor vía, ¿no? Creo que hay que darle más voz para que ustedes definan qué entienden por cultura. Yo sí creo que hay una diferencia clara, que vuelve a ser el Internet y las redes sociales. En nuestro caso, yo crecí en los 90, en el 2000 tenía 20 años, para que se ubiquen, y ahí sí es cierto que si tenías algún interés musical, literario, tenías que buscarte mucho la vida para conseguirlo, y luego tampoco era fácil acceder a otros, con lo cual profundizabas mucho. Si te gustaba un cantante, al final te comprabas el disco, te buscabas la cinta, te la grababan y las escuchabas 1000 veces hasta que te aprendías las canciones, sabías quién era. Hoy por hoy creo que hay mucha oferta y eso a veces también dificulta profundizar, ¿no? en elementos culturales así concretos. Pero como decía antes, yo creo que eso a la vez es una ventaja porque tienes todos al alcance de la mano, ¿no? Y bueno, saber encontrar rápidamente qué quieres y además tener una variedad grande de lo que te guste, la literatura, la música, el arte, la pintura, me parece una ventaja grande, evidentemente. Sí. ¿Qué te parece que se pueden realizar proyectos de prensa y radio en los centros educativos? Como les decía al principio, yo comencé en un periódico de mi instituto, que era el Rafael Arozarena, que se llamaba La Gotera, básicamente porque el instituto se estaba cayendo y teníamos gotera en todas las clases. Por ahí empezamos a escribir un poco, la radio todavía no cuadró, que sí que se hacían algunas grabaciones, sobre todo en el día de la radio, cosas muy, muy concretas, no era el momento, pero sí que el hecho del periódico, de que fuera un medio de expresión en el instituto, incluso de queja, donde el alumnado teníamos la posibilidad de decir qué nos gustaba y qué no nos gustaba del centro, era una herramienta para empezar a comunicarnos de cara afuera. Y una cosa que me parece todavía mucho más importante, que es el entender que cualquier persona, sin ser profesional y sin necesidad de tener una formación en nada reglada, tiene el derecho y además sabe comunicar. Todas las personas, por el hecho de hablar y de estar en la sociedad, somos comunicadoras. Y a veces parece que profesionalizamos tanto en la sociedad actual todos los conceptos de la educación, que parece que para comunicar, para contar algo, para estar en la radio, para estar en un periódico, tienes que ser profesional y tener una titulación, ¿no?, de ese tema. Y en realidad la comunicación es algo básico de las personas, y nosotros, por ejemplo, en los proyectos de comunicación que tenemos, algo que incidimos mucho es en la desprofesionalización de los medios y en entender que todas las personas, mi abuela, mi sobrino, ustedes, yo y de cualquier rango social, tenemos todo el derecho a comunicar, y además es muy interesante saber qué quiere decirnos y qué tiene que aportar a la sociedad de la comunicación todos esos estamentos de la sociedad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo la también. verdad.
Y bueno, tú habías mencionado que haces charlas y talleres relacionados con el periodismo, realmente en toda España. Y te quería preguntar, ¿crees que en Canarias el periodismo tiene la misma importancia que se merece en los centros? Creo que en Canarias casi nada tiene la misma importancia que fuera a veces, ¿no? Creo que Sí. tiene un complejo cultural y social, producto bueno, de muchas líneas históricas y políticas que hacen que, bueno, que a veces nos hagamos de menos. Me parece que pocas veces le ponemos ese interés a lo local, parece que lo que viene de fuera suele ser mejor, pero hay grandísimos comunicadores y comunicadoras en las islas. A nivel literario me parece que somos vanguardia a escala mundial. Por ejemplo, en Latinoamérica se tiene como mucho valor tanto sobre el periodismo, la prensa, como la literatura de las Canarias en general, de las personas que han habitado aquí a lo largo de la historia. Y eso es algo que a nivel interno ni se estudia en las escuelas, por eso también hay un déficit grande de conocer nuestra propia cultura, ni siquiera nosotros lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Eso que nos pasa siempre, que parece que lo que Sí, como nadie que siempre- profeta en su tierra, ¿no? Siempre estamos en ese ladito, rinconcito y no salimos de ahí. Y te quería preguntar también, ¿apuestas por la consejería por estos proyectos? ¿Apuestas tú por la consejería estos proyectos? Que supongo que sí, porque como haces estos talleres y las charlas. Sí, yo creo que hay poco apoyo en realidad desde el gobierno general, de las instituciones, a este tipo de proyectos cuando se salen, digamos que de una de las marías, ¿no? Parece que la radio en el centro, la prensa en el centro, suele ser algo que, bueno, que está bien para cumplir, que le da buena prensa, pero que no se trabaja en profundidad. Y evidentemente lo hablábamos antes con las redes sociales, con la comunicación, con la cantidad de medios de comunicación que hay, todo lo que tiene que ver con la información, con la elaboración de contenidos y también sobre analizar los medios, saber analizarlos, debería ser una herramienta básica que se dé en la educación, porque es algo que nos afecta en el día a día todo el tiempo. O sea, con el móvil en la mano es información, o por lo menos mucha cantidad de noticias al día. La información y la comunicación en profundidad es otra cosa, pero sí que es importante que desde muy pequeñas aprendamos a analizar de dónde viene esa información y esa comunicación, quiénes son los dueños de esos medios de comunicación y por qué se dan esas noticias, porque al final nos afecta en nuestras decisiones día a día y cotidianas, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas. Claro, por eso siempre se ha puesto tanto en los centros de mantener informados a los alumnos, porque es algo fundamental, básicamente. Bueno, José, cuando tú eras estudiante, en tu época de estudiante, ¿cuáles eran las asignaturas que más te gustaban y las que más te costaban? Pues me gustaban todas menos matemáticas e inglés. Esas dos las arrastré toda la vida. La Dios matemática nunca se me dio y el inglés tampoco me gustó demasiado. Otros idiomas sí, pero el inglés sí que no. Luego podríamos entrar, y eso da para una entrevista, en el sistema educativo que hemos vivido, ¿no? Y en cómo se acompaña el alumnado y que muchas veces la culpa no de la persona que recibe seguramente la educación, sino también de la manera de darla, de la cantidad de alumnas que hay por clase y lo difícil que es para el profesorado también atender lo específico de cada... Porque luego también cambiaba mucho qué me gustaba y qué no, dependiendo de qué profesorado me diera la asignatura, ¿no? Y eso, Exacto. bueno, eso es algo a tener en cuenta. En la actualidad hay muchos autores y autoras en nuestras islas que están intentando hacerse un hueco en la literatura nacional. ¿Tú crees que el nivel de nuestra literatura canaria es bueno? Creo que es de los mejores que conozco, lo decía antes, a nivel histórico. Las autoras y los autores canarios, por ejemplo, en Latinoamérica tienen un montón de peso social y son muy conocidas, a veces más que las propias islas. Por ejemplo, el caso de Nivaria Tejera, si no la conocen, que escribió El Barranco, es una autora que se empieza a conocer en los últimos años en Canarias, pero que tiene premios en Francia, que tiene premios en toda Latinoamérica, que es muy reconocida afuera, incluso con novelas que están hechas o digamos que basadas en el entorno de La Laguna, por ejemplo. O sea, es muy loco, hay muchas autoras más, ¿no? Mercedes Pinto, y eso evidentemente no es casual. Creo que ha habido por muchos años intención de que no se conociera la cultura canaria y hoy por hoy hay un déficit también de que la gente más joven también y también la gente menos joven conozcamos nuestras autoras, pero el nivel es muy alto. Casos últimos como el de Andrea Abreu, por ejemplo, que ha sido traducida a muchos sitios, o otras muchas autoras a nivel de Canarias. Roberto Gil en el tema de investigación, Pablo Esteves, que es de aquí el Realejo también. Hay muchas autoras y autores que son muy reconocidas fuera, también a nivel de investigación social, histórica,
filosófica, no solo la literatura, que luego en las islas no se nos da ningún tipo de relevancia, ¿no? Y en cuanto a todos los autores que has hablado, ¿cuál de esas voces o esos autores destacarías de la literatura? Claro, de las islas, obviamente. Eso es difícil, porque en realidad me gusta mucho la literatura canaria y la colecciono. Me parece que Millares, Pedro Lescano, Mercedes Pinto, Chona Madera, Cecilia Álvarez, que es una profesora del instituto de aquí de La Rotava, Cecilia Domínguez, que también es de La Rotava, son nombres muy a tener en cuenta, ¿no? en la policía local. Pinto Grote, hay muchísimos tipos de... estoy sobre todo diciendo poesía porque es la línea que más me gusta, que muchas de estas autoras también tienen novelas, pero me parece gente referente y muy buena. Luego, más actuales, Pedro Flores me parece un poeta totalmente imprescindible. Lo decía antes, Andrea Abreu creo que ha sido reconocida en la novela, pero a mí me parece que tiene una poesía muy buena anterior, antes de ser conocida. Tampoco me parece casual que sea conocida una vez que edita en Madrid y que no sea reconocida por los libros que edita en Canarias. Volvemos otra vez al complejo de fuera, ¿no? Pero son muchas autoras y autores que hoy por hoy también se intentan hacer hueco en la literatura actual y que está siendo muy difícil, porque la editorial no se apuesta tampoco mucho. Bueno, pues ahora, José, vamos a hablar un poco sobre ti, ya que queremos conocerte un poco más. ¿Cuáles son tus aficiones favoritas y a qué te hubiese gustado dedicarte, pero nunca podías hacerlo? Actividades favoritas, mira, me gusta mucho la música, me gusta bastante el deporte también, me gusta escribir, obvio, y leer sobre todo. Yo soy de las que piensan que para escribir hay que leer, ¿no? A veces, y hay que copiar y hay que basarse en gente y luego tener un estilo propio. Y me gusta también todo lo que tiene que ver con el movimiento social, con la participación, con el trabajo vecinal, como que desde muy joven he estado como muy metido en toda esa organización de participación social, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, Lo que me hubiera gustado era dedicarme. Sí. Yo en realidad quería estudiar, por un lado, literatura, no lo hice. Quería estudiar periodismo, pero se me metió primero la parte técnica, entonces me dediqué, digamos que soy periodista, soy cámara, gráfico, me dediqué más a la televisión y a la radio también. Y vocación frustrada, cantante, porque con esta voz como no me dedicara al heavy metal no tenía mucho futuro, pero como me gusta mucho la música, la frustrada posiblemente haya sido la música también. Bueno, sabemos que escribes poesía, artículos, narrativa, etcétera. ¿Cuál es el género literario con el que te sientes más cómodo al escribir? La poesía, seguro. La poesía me sale casi sola, digamos que es una manera de comunicación más interna, de dentro, que me sale como una manera también de descargar, ¿no? Y los otros géneros me gustan mucho también, pero digamos que ahí tengo que ponerle un poco más de cabeza, ¿no? Pero la poesía es más emotiva, en realidad. Y en estos momentos, ¿en qué proyectos estás trabajando? Pues en muchos. En estos momentos estamos con el área audiovisual, estamos haciendo un documental sobre memoria histórica en La Rotava, sobre varias personas que fusiló el franquismo, lo estamos acabando ya, con una productora que tenemos que se llama Chácara Producciones. En lo literario estamos trabajando en un libro conjunto con José Manuel Hernández, que es otro referente totalmente literario que se me olvidó por la confianza de Asco. Se me olvidó nombrarlo antes, pero tiene unos libros de cuentos súper bonitos. Violeta y estas cosas primeras, que fue uno de sus primeros libros, me parece una genialidad literaria, y es también de aquí, del Valle de La Rotava. Y junto con él, con Juan Antonio Martín, que es también diseñador gráfico e ilustrador, que es el que ha ilustrado todos los libros que están por aquí. Y conmigo, con poesía, estamos haciendo un libro conjunto que va con relato hiperbreve, poesía e ilustración, todo con el mismo peso dentro de la obra, y que esperamos que salga para agosto, septiembre, octubre, según nos vaya dando el dinero y el tiempo. Y a nivel social y comunicativo seguimos trabajando con Radio Pimienta, que es una radio social y comunitaria que también está aquí en La Rotava, en el espacio social La Casa, donde se trabaja sobre todo la comunicación como una herramienta de participación social. ¿Tienes algunos consejos que le darías a aquellas personas que creen que la radio y la prensa pueden desaparecer con la aparición desbordante de las redes sociales? Yo soy poco de dar consejos, así que me gusta que haya muchas voces y al final de ahí generar como
una idea común, ¿no? Que al final es lo importante, ¿no? Que mucha gente se junte y que saquemos conclusiones. Sí que creo que, bueno, que la radio, por ejemplo, es el medio que siempre ha estado a punto de desaparecer. A lo largo de la historia, cuando salió el cine, cuando salió la televisión y ahora con las redes sociales, siempre se dijo que un medio que no tuviera imagen tendía a desaparecer con el peso de los medios que tenían imagen. Y la radio ha demostrado ser una superviviente nata porque se ha ido además adaptando a los medios, ¿no? Cuando parecía que iba a desaparecer con la televisión, algunas de las radios también introdujeron imagen, ¿no? Como hacen aquí con la webcam y con el canal de YouTube. Y luego también cuando aparecen las redes sociales, la radio se inventa un poco el podcast, ¿no? Y la radio en compañía y la radio a través de Internet. Entonces, en realidad yo creo que los medios de comunicación se adaptan y un medio como este, que además es un medio como muy cercano, que te habla a la oreja, que genera mucha intimidad, no creo que vaya a desaparecer nunca, mucho menos en sociedades como las actuales, que generan mucha soledad y que hay gente muy sola a pesar de tener herramientas comunicativas tan potentes, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil que ese tipo de medios desaparezcan. Con el papel pasó lo mismo, con la prensa y también con el libro. Dijeron cuando salieron los libros digitales que era el final de los libros a papel y aquí sigue sobre la mesa, ¿no? Porque muchas personas seguimos eligiendo el papel sobre la pantalla, pero porque además no olvidemos que hay también mucha desigualdad social y mucha gente que convive con nosotros en nuestros barrios, en nuestros pueblos, que no accede a las redes sociales, que todavía no tiene internet en casa, que no tiene dinero para comprarse una tablet, un móvil o un ordenador. Y hay que tener en cuenta que a veces lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana no es lo que vive la vecina que vive en la puerta de enfrente, ¿no? Bueno, José Miguel, hemos llegado al final de la entrevista. Si quieres añadir algo más. Sí, claro, quiero agradecerles muchísimo a ustedes que me hayan dado este espacio, agradecerle también al profesorado que está por aquí, a Rubén además que fue el que hizo de cómplice para que esto se diera, que sigan apostando a pesar de todo y a pesar de todas las trabas que puedan surgir por medios de comunicación como este, donde el alumnado tenga la voz en primera persona. Decía antes, muchas veces con la gente joven y con los niños también generamos una adultocracia muy absurda donde creemos que las entendemos y además queremos hablar por ustedes y este tipo de herramientas hace que ustedes hablen en primera voz y que cuenten todo lo que tienen que decir, que es muchísimo. Creo que nos toca a la gente supuestamente adulta escuchar mucho más y a ustedes tomar mucha más relevancia en la sociedad y medios como este es una herramienta súper potente que creo que a pesar de que cada vez hay más radios en los centros educativos, siguen siendo algo que está ahí al lado de algunos profesores que se interesan por el tema, pero que no es algo que se tome demasiado en serio, ¿no? Y me parece que es una herramienta a nivel educativo y comunicacional súper potente, sobre todo para eso, para que la gente se conozca, pierda el miedo a hablar y nos escuchemos, que estamos en una sociedad donde prácticamente la escucha no existe, ¿no? Todos queremos decir, pero ninguna queremos escuchar. Bueno, aquí tenemos algunas de tus obras, entre Palabras desinquietas, De vida, amor y otras revoluciones, Enyesque poético, poemario de bolsillo para gente desinquieta, San Borondón, un viaje literario y Perdón por la utopía. ¿Te gustaría decir algo sobre ello? Sí, Palabritas desinquietas es un libro que nace con los poemas del instituto, era más joven que ustedes en realidad, y además una obra colectiva. A mí me daba como mucha vergüenza publicar al principio, y como que varias amigas y amigos, algunas familiares que tenían poemas que había escrito así más de niños en el instituto y tal, se pusieron de acuerdo, los juntaron, hicieron ellas un poco la selección y de ahí nace el primer libro que además acompaña un CD donde estas mismas personas recitan, ¿no? Y creo que es un ejercicio de quitarse el miedo a publicar a pesar de que la poesía esté un poco verde, de que no nos guste demasiado, porque a veces lo que no nos gusta a quienes escribimos, seguro que muchos de ustedes escriben también, sí. Le gusta muchísimo a quienes leen, ¿no? Entonces yo sí que las invito a no tener miedo a publicar, a usar las redes sociales y a que cada vez haya más poesía de todo tipo, porque al final eso va a hacer que la poesía crezca, ¿no? De ahí sale Palabritas, El perdón por la utopía es el segundo libro que sale en 2016, ya un poco más maduro, se escribe en 2 años, aunque sean 200 páginas, y es una colaboración también con Juanjo Díaz, que está en la guitarra con un disco después, se mezcla con rock, blues, intentamos también sacar un poco la poesía a otras herramientas, como la música, y San Borondón es una antología con un poema premiado, donde hay un poema mío solo, pero hay muchas más autoras actuales, me parece muy interesante, y el Enyesque es un fanzine, que es como una herramienta mucho más barata para difundir, también se lee mucho más, se distribuye mucho más fácil, y últimamente estamos como también apostando mucho por este tipo de
de formatos como más fáciles de manejar, más pequeñitos y de autoedición, ¿no? Sin que hayan editoriales detrás. Los 3 libros en solitario están editados por editoriales sociales. Hemos intentado no apostar por grandes editoriales que al final ven la literatura como un negocio, sino por gente que además el dinero va para fines sociales también, ¿no? A nivel de todo el Estado español y de Latinoamérica distribuye y edita Sambra Ediciones, y a nivel del Valle, Libreando Ediciones, que es una editorial de aquí del Valle de la Rotava. Y el primero, Palabritas Desinquietas, también está editado por Le Canarien Ediciones, que puede ser ahora mismo la editorial referente en cultura canaria en las islas, ¿no? Que ya tiene bastante añitos. Lo importante de todo esto, como decía, es lo que intentamos también en las presentaciones, es que no solo se muestre la poesía que escribimos quienes tenemos los libros, sino que desde el público, que la gente que escucha, que no ha editado nunca, se anime también a recitar, a compartir y que cada vez, como digo, haya más blogs, más poesía en Instagram, más capacidad en revistas como la del Instituto, que el alumnado pierda el miedo para escribir poesía. Cuando nosotros empezamos, que nació una generación ahí, si se puede hablar de generación, donde estaba Ayose Suárez, también estaba Adrián Martín, bueno, y otra gente que también luego ha editado y que incluso tiene algunos premios por ahí, que son poetas que han seguido escribiendo. La poesía era como algo arcaico, que en gente joven en aquel momento como nosotras era como súper raro que hiciéramos poesía en ese momento, y gracias, como decía antes, a profesoras como Cecilia Álvarez, que era nuestra profesora de literatura, aparte de poeta palmera muy buena, nos animó a escribir, a no parar, nos enseñó además literatura y poesía canaria, nos enseñó gente que nos podía interesar también en esa época, que a veces es importante elegir la literatura para la edad que tenemos, y gracias a eso tiramos para adelante. Pero hoy por hoy, gente como ustedes, de la edad de ustedes, han conseguido que la poesía esté en los bares, hayan recitales en cada esquina, que se compre cada vez más poesía y que además las redes sociales están llenas de poesía, con lo cual es un momento súper bonito porque se ha recuperado el verso como herramienta de comunicación de la gente joven, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo, total. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por venir y ha sido un rato maravilloso. Mil gracias a ustedes y a seguir para adelante con este proyecto. Que nadie les desanime. Muchas gracias. Bueno.